Hola a todos, muy buenos días. Soy Nicolás Gómez, soy terapeuta ocupacional y actualmente soy docente de terapia ocupacional y línea de infancia en la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? El día de hoy quiero poder compartir con ustedes lo que tiene que ver con cómo aumentar habilidades de comunicación e interacción social, principalmente enfocado en estrategias, ¿ya? Primero que dar las gracias por la invitación. Creo que esta es una oportunidad bastante enriquecedora para que puedan surgir nuevas preguntas, nuevos diseños de estrategias y en conjunto poder finalmente observar cuál es la viabilidad de lo que estoy proponiendo y también observar videos, ¿ya? Para eso, el día de hoy quiero poder conversar acerca de estrategias y también hablar un poco desde la ocupación, ¿ya? Principalmente entendiendo que de las principales ocupaciones que realiza un niño están contempladas a través del juego. Pero precisamente eso es lo que ustedes van a poder ver hoy día en diferentes presentaciones, ¿ya? Según tengo entendido, en la tarde van a hablar del enfoque terapéutico que tiene el juego y con Nelson en la mañana hablaban del procesamiento sensorial, enfocado en integración sensorial y cómo estas estrategias estaban finalmente para poder disminuir la ansiedad, cómo están finalmente para proponer una idea en lo que tiene que ver con aumentar los contactos visual y establecer procesos de comunicación. La idea es poder conversar un poco desde el punto de vista de la comunicación y al mismo tiempo poder plantearnos este proceso de índice que dice un poco de los temas que vamos a abordar, ¿ya? Lo primero es poder hablar desde el trastorno del espectro autista y finalmente cómo las habilidades de comunicación e interacción social que estos chicos presentan están determinadas en gran medida por lo que tiene que ver con los criterios diagnósticos, pero al mismo tiempo con las habilidades que ellos presentan. De esa forma, entender finalmente que la comunicación está determinada en gran parte por la motivación de querer entablar una relación con un otro. Y a partir de eso, entender que, por ejemplo, el contacto visual es, sin lugar a duda, el proceso atencional y motivante de un niño por poder instrumentalizar, es decir, ocupar al adulto finalmente como un medio para alcanzar un fin y al mismo tiempo el proceso que es precursor de varios procesos de comunicación como la primera palabra, como finalmente el declarar o comentar lo que les está pasando. De esa forma, vamos a establecer finalmente cuáles son las dificultades en niños que presentan dificultades complejas de la comunicación y que finalmente están en un proceso de aislamiento constante y de esa forma cómo entramos dentro de su mundo y nos hacemos finalmente un medio para alcanzar el fin de la comunicación. Después de eso, la idea es poder hablar un poco acerca de cuál es el inicio de la motivación, pero entendiendo que los niños, antes de querer establecer relaciones con pares, están determinados finalmente a utilizar al adulto. Después de eso, aparece la motivación del niño con los pares, para poder establecer finalmente lazos que tienen que ver con mayores fuentes de empatía y al mismo tiempo determinar lo que tiene que ver con la comunicación e interacción y participación en grupos sociales. Y finalmente, poder hablar un poco de lo que tiene que ver con investigaciones, ¿ya? Y proponer también fuentes de información que podrían aportar un poco más al conocimiento de lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de las dificultades en lo que tiene que ver con relaciones sociales, vamos a hablar de las dificultades que aparecen desde la empatía y también las dificultades que aparecen desde la comunicación. Entonces, entrando directamente en lo que son las dificultades en las relaciones sociales, nos encontramos con un proceso en el cual los chicos inicialmente que se encuentran en un TEA grado 3, es decir, con dificultades más complejas, determinan un proceso de aislamiento, ¿ya? Son niños que finalmente les cuesta crear relaciones vinculares y placenteras con un otro. Y ahí es cuando aparece el juego como gran gatillante para establecer relaciones sociales con el niño, con empezar a motivar finalmente juegos que sean circulares y juegos que sean motivantes y que tengan bastante contenido sensorial. Y aquí se une un poco a lo que estaba pasando Nelson en la mañana, que es finalmente cómo el procesamiento sensorial es determinante porque los niños parten en juegos que son sensoriomotrices. Y ese proceso de juego sensoriomotor está determinado finalmente como un proceso vinculante. Entonces, el objetivo para este proceso de práctica con los chicos tiene que ver con comenzar a existir en el mundo del niño. De esa forma, empezamos a establecer un rol que es vinculante porque el niño se da cuenta que puede utilizar al adulto para alcanzar ciertos objetivos, como un jugo, el celular como factor, después, por ejemplo, como el video, simplemente como vincular, o tentación comunicativa, es decir, darse cuenta de que el adulto es finalmente el medio para alcanzar el fin. De esa forma, el comenzar a existir tiene que ver con una relación que es vincular y que al mismo tiempo es placentera. Y ese placer está determinado no solamente en alcanzar objetivos materiales, sino darse cuenta que un abrazo, cosquillas, juego circular, por ejemplo, de que lo suban, lo bajen, hace finalmente que el niño quiera
establecer un nexo con ustedes. De esa forma, entendemos entonces que el niño tiene que tener experiencias que tengan que ver con lo contingente. Es decir, si este chico, por ejemplo, mira los ojos, automáticamente un abrazo puede ser el factor que está retribuyendo o está reforzando la conducta. Y de esa forma tenemos distintas estrategias que podríamos utilizar. Dentro de eso, la estrategia principal para poder aparecer en el mundo de un niño es reforzar la mirada espontánea, es decir, usar objetos y juguetes que se encuentren mucho más cercanos a la cara y al rostro del adulto, para que el niño de alguna otra forma empiece a mirar a los ojos y se dé cuenta de que a esta altura se encuentra el contacto finalmente para poder alcanzar lo que está buscando. Si nosotros ponemos objetos y los colocamos alejados de nuestra cara y no motivamos el contacto visual, ese niño no va a estar motivado a mirar, porque no se va a dar cuenta que el contacto visual es finalmente la fuente vincular y de relación que puede tener con un otro. De la misma forma, nos damos cuenta entonces que la imitación de forma exagerada de las conductas que tiene un niño son en gran medida la relación que podemos establecer a través, por ejemplo, si el niño llora, muchas veces no llorar de forma fusiva, pero sí también mostrarle que yo puedo lograr la calma en la medida de la imitación de lo que está haciendo. Si el niño establece, por ejemplo, aplauso, yo empiezo a respirar o empiezo a hacer, por ejemplo, conductas que son estereotipadas, yo empiezo a marcar de forma bastante calmada y empezamos a hacer una respiración en conjunto que logre la calma. De esa forma, la imitación exagerada establece roles vinculares porque el niño se encuentra finalmente por un proceso de espejo, dándose cuenta de lo que hace un adulto y de esa forma lograr la calma. De la misma forma, se refiere a juegos circulares y el juego circular es establecer patrones de juego que sean del mismo nivel que el niño. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un chiquitito que está jugando y que está enfocado en juegos que son de movimiento, de ir de un lugar a otro, de saltar, de, por ejemplo, jugar con la arena, y nosotros empezamos a pedirle que haga juegos de construcción, poner bloques, o decir, sabes que acá está el lápiz, pinta, estamos avanzando en un nivel de juego que este niño no está interesado. Y si no es motivante, el niño lo va a abandonar. Por lo tanto, es importante volver a reconectarnos con el tipo de juego que nosotros teníamos cuando niños y volver a hacer lo mismo que hace él. Y desde el juego placentero, desde la conexión con el niño, finalmente hacer relaciones vinculares. Por ejemplo, tirarse al suelo, jugar con arena con él, darle abrazos, para que el niño se dé cuenta de que uno es un par dentro de su proceso de juego y que finalmente desde ahí sale la motivación a la interacción. De la misma forma, empezamos a entender que el orden que sea temporal y espacial determina en los chicos procesos de anticipación. Es decir, si por ejemplo tenemos un juguete que a él le gusta mucho, un oso o por ejemplo una pelota, y ese objeto queda en distintas partes de la casa, el niño no va a saber en qué momento requiere del adulto para alcanzarlo. Porque de la misma forma, la creación de interacción tiene que ver con colocar objetos que estén al alcance, pero que el niño necesite utilizar al adulto para sacarlos. Por ejemplo, si hay una pelota que a él le gusta, jugar con él en la casa, estar con el juego, y en algún momento esa pelota que es vincular y que es placentera, se deja un poco más en altura, esperando que el niño te busque, te tome de la mano o use una palabra para poder finalmente alcanzar la pelota. Si esto no pasa, nosotros tenemos que rápidamente darnos cuenta y decir, ¿sabes qué? No, todavía no lo he alcanzado, no lo he entendido, y volvemos a repetir entonces la acción. Pero también dejamos que este chico no pase por estados de estrés por no alcanzar la pelota, sino que son procesos temporales, son segundos, que de esta forma van creando relaciones vinculares. Y ese orden espacial y temporal determina que este niño empiece a entender qué juegos son los interesantes y de qué forma hace finalmente una relación interactiva, ¿ya? La creación de hábitos sistemáticos cumple la misma función y de la misma forma responder a órdenes sencillas como el toma, dame o el uso de la palabra más, empieza a darse cuenta que este chico no solamente vive en el silencio y que la palabra como tal, o el uso de un monosílabo o una onomatopeya, establece finalmente un proceso de que todo este sonido ya no es ruido, sino que alguna función tiene la acción. Cuando, por ejemplo, usamos la palabra toma, él entiende que finalmente el toma se llena de contenido y ese toma es finalmente la acción en que él puede acceder a algo. Si finalmente le queremos dar una orientación al toma, al dame o la palabra más, funcionalmente cumple contenido por el significado que asocia a la acción. De esa manera nos damos cuenta que, por ejemplo, la palabra más es ampliamente versada y sale mucho más fácil por la continuidad de la palabra y sobre todo en lo que tiene que ver con movimiento, que tiene que ver con el movimiento lineal. Por ejemplo, cuando columpiamos a un niño
y queremos finalmente que él continúe con el movimiento, se detiene el movimiento y esperamos que la palabra nazca o el sonido. Y de esa forma se va dando una fluencia entre el contenido de la palabra y finalmente el reforzador. Y ese reforzador es el movimiento que él tanto disfruta. Por lo tanto, la relación vincular y de otra forma la interacción con un niño aparece desde los juegos que son placenteros y desde hacerse presente de forma continua en la vida del niño. De la misma forma, entendemos que los procesos basales de lo que tiene que ver con la empatía y con todo lo que se llama finalmente referencia conjunta, es decir, que el niño te pesque, se dé cuenta de que hay actividades que son más complejas, que hay una tensión, que hay motivación por interactuar con un otro, tienen que ver finalmente de niños que presentan una ausencia completa en esta interacción, pero al mismo tiempo queremos empezar a aparecer en el mundo de los demás. Por lo tanto, la interacción con niños puede ser un poco compleja inicialmente. Y este mismo chico que se encuentra con problemas de comunicación e interacción, llegar y sumarlo a un grupo con otros niños va a ser un proceso muy complejo, muy ansiógeno. Por lo tanto, la preparación que nosotros tengamos como padres o como terapeutas para que este chico finalmente participe de actividades que requieren mayor grado de ponerse en lugar del otro, establecen entonces que lo primero tiene que ver con estructuras de imitación contra imitación. Entender de alguna otra forma que, por ejemplo, si alguien tiene sed, tomar un vaso de agua tiene que estar al alcance. Y finalmente, de esa manera, el niño empieza a darse cuenta de que si yo tengo sed como ser único, que necesita, por ejemplo, beber un vaso de agua, otra persona, cuando también tenga sed, posiblemente sacie la sed a través de un vaso de agua. Y de esa forma, la estructura de imitación contra imitación, es decir, yo hago lo que hace el otro y repito la acción, determina finalmente la motivación por el cambio. Asimismo, entendemos que los objetos son importantes, que por ejemplo colocar un jugo que a él le gusta en altura establece finalmente la relación de interactuar con un otro. Y de esa forma empezamos a exagerar de forma bastante continua lo que hace y al mismo tiempo empezamos a evocar situaciones y el uso de objetos. Entonces, entendiendo esto mismo, ¿de qué forma la comunicación empieza a florecer o empieza a aparecer en esta relación que es vincular? Está determinada en gran medida a través del uso no de palabras inicialmente, porque la palabra no es la comunicación o el único indicador de logro. Uno muchas veces trae forzado y entendiendo que el niño al primer año empieza a gestar palabras o el uso de palabras con duplicaciones, empezamos a entender que la palabra es el indicador de logro. Y si el niño no habla, el niño muchas veces decimos, o hemos encontrado informes que dicen el niño no comunica, o no está interactuando, o finalmente no tiene relación social. La comunicación es mucho más allá que solamente el uso de la palabra. La comunicación es el gesto por querer finalmente comunicar expresivamente o finalmente recepcionar también aspectos comunicativos. Por lo tanto, lo primero en la comunicación tiene que ver con un proceso de instrumentalización, es decir, ocupar al adulto para alcanzar finalmente un objetivo. El que te tomen de la mano sin decir la palabra vamos, o que finalmente te vean con una mirada bastante enriquecedora y con el proceso de mirando un objeto, es comunicar. Entonces, un niño que no está comunicando a través de palabras, tiene que de otra forma darse cuenta que la palabra tiene un factor importante, que tiene un objetivo. Y de esa forma entendemos que instrumentalizar o empezar a tomar de la mano a un adulto y llevarlo hacia lo que queremos es finalmente el proceso comunicativo inicial. Para eso hay que crear obstáculos. Ya me ha tocado ir a hartas casas a poder evaluar a veces qué pasa con el juego y me dicen, mi hijo por ejemplo tiene muchos juguetes y le hemos comprado hartos juguetes para que interactúe. ¿Ya? De esta forma, en el hogar, esa cantidad de juguetes que está al alcance no es motivante del juego simbólico. Es decir, si por ejemplo tienen muchas muñecas o tenemos por ejemplo niños que están con muchos utensilios por ejemplo de cocina, no es automático que empiece a jugar y empiece a hacer una sopa o empiece a cocinar, o que alcance, por ejemplo, un juguete y diga, tengo muchos juguetes y voy a desarrollar un juego más complejo. Tener mucho acceso, al mismo tiempo, determina la no participación en juegos significativos. La idea es, de a poco, hacer harto. Es decir, dejar juguetes que sean, por ejemplo, más de movimiento, juegos que sean de acción y reacción. Por ejemplo, presionar un juguete y que ese juguete salte. Eso es motivante, porque el niño se da cuenta que al apretar un objeto, finalmente sale un sonido. O del sonido puede aparecer algo más entretenido, como que salta un peluche, ¿ya? Ese proceso inicial establece un rol que es inicio y acción de término, pero al mismo tiempo empiezan a aparecer los juegos que son más estereotipados.
Y el niño se da cuenta que jugando ese juego, que es dinámico, también puede aislarse del medio social. Y es mucho más tranquilizador no exponerse a otros niños ni a otros adultos, sino que estar tranquilo en un espacio donde no me molesten. El punto es finalmente darnos cuenta que si ese juego es significativo y es atrayente, hay que crear obstáculos para que también lo alcance. Es decir, propiciar el juego, pero al mismo tiempo dejarlo, por ejemplo, en altura. No que el niño lo observe, pero que no lo alcance al mismo tiempo. Porque de esa forma, este chico va a requerir de interactuar con sus padres o con algún adulto significativo para que en algún otro momento le alcance el juguete, se lo pase y jueguen finalmente una relación mucho más vincular. Y de esa forma, entendemos entonces que inicialmente para crear relaciones vinculares tiene que ver con juegos que son mucho más motores y sensoriales. Tiene que ver, por ejemplo, con cabalgar sobre la pierna de un adulto, ser tomado en brazo y girarlo. Juegos que sean agradables, placenteros, porque en la medida de que hagamos juegos que sean mucho más dinámicos y que estén al acceso del otro, finalmente este chico va a empezar a usar al adulto para alcanzar ese objetivo, ¿ya? De la misma forma, esa interacción está motivada y es placentera en la medida de la interacción con un otro. Pero Lenin no estuvo en silencio todo el rato, pero tampoco habló tanto, ¿ya? A mí me pasaba los primeros años, cuando empecé a trabajar en todo lo que tiene que ver con trastorno espectro autista, que yo hablaba. Y hablaba, le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque mi ansiedad era constante de querer comunicarme con él e interactuar. Y después me di cuenta que el uso de la palabra para él era aburrido, le molestaba. O sea, que yo le hablara y que ni siquiera esperara el tiempo de respuesta, porque yo quería que el niño dijera cualquier cosa, era finalmente comunicar de forma excesiva en mi caso, pero al mismo tiempo estaba generando un problema en cuanto al proceso de poder relacionarme con él. Y a mí me veía como una fuente de ruido que no comunicaba nada. En cambio, el uso de palabras que sean efectivas y que sean contingentes determina entonces que el niño empiece a utilizar estos enunciados o frases y entender que están relacionados a una acción. Lenin lo único que dijo fue ¿qué quieres? ¿Ya? Y de esa forma el niño entendió que tomándolo de la mano iba a mostrarle qué quería, sin decirle vamos a las pelotas o jugar o alguna acción. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma el refuerzo de la mirada fue espontánea. Lenin no estaba parado, no estaba de pie, para que el niño tuviese que mirarlo hacia arriba y finalmente establecer contacto visual. Él estaba sentado, es decir, estaba abierto a que este chico finalmente lo tomara, lo utilizara y de cierta forma lo instrumentalizara para poder hacer una acción que era contingente. Y de la misma forma, se imitaron de forma no exagerada, pero sí se hizo finalmente el proceso de jugar y de pelotas. De la misma forma, el Lenin estaba en ese espacio para comunicar. Por lo tanto, la segunda vez que después este chico Martín quería comunicar, Lenin tenía que estar al acceso de él. Entonces, sentado ahí, sabía Martín que yéndolo a buscar podía pasarle otros objetos, ¿ya? Después vamos a ver otro video de Martín en otro de estos casos. Entonces, de esa forma, entendemos que inicialmente muchos de los niños quizás no están en la interacción de la comunicación y no entienden el factor comunicacional. Es decir, no se dan cuenta que las palabras son vinculantes, que de otra forma, inicialmente los chicos que se encuentran quizás en un grado más 3 van a entender finalmente que este proceso de comunicación no es algo placentero, porque no han encontrado el factor. Pero ¿qué pasa si estos niños empiezan a darse cuenta que la palabra sí es un factor de acción, o sea, tiene un resultado? ¿Qué pasa si estos niños empiezan a descubrir que los adultos son los facilitadores de acciones? Y en ese momento nos encontramos que hay chicos que no solamente se encuentran en una fase de aislamiento, sino que ya ese aislamiento lo pasaron, pero aún así tienen incapacidad o problemas de relación. Y muchas veces tienen mayor relación con adultos, pero conocen otros niños y se alejan. ¿Por qué? Porque finalmente la interacción está determinada en entender que el adulto es finalmente la persona que me está ayudando, pero los otros niños finalmente por aspectos sensoriales, por aspectos por ejemplo ligados a que no hay un precursor de acción para poder hacer algo más, determinan entonces que estos chicos se alejen. Pero cuando tenemos niños que ya han encontrado que el adulto es motivante, que el adulto finalmente puede funcionar en esa medida, empezamos a trabajar entonces la motivación e incrementar las oportunidades con relación con iguales. Pero el adulto es facilitador de esa conducta. Es finalmente el que va a estar acompañando al niño para establecer relaciones que sean vinculares. Llevar a un niño a un jardín, por ejemplo, y dejarlo que juegue con 20 niños, cuando está con procesos ansiógenos, va a determinar que este niño lo pase peor. Y va a recordar de forma bastante importante que ese momento o esa mañana, antes de llegar, él se va a encontrar con 20 o 30 niños que son un factor estresante. Por lo tanto, cada cosa que viven durante el día
finalmente no solamente niños con trastorno espectro autista, sino que todos lo recordamos. Nosotros nos acordamos quizás de primera etapa de jardín, de situaciones que fueron más estresantes, cuando tuvimos que llorar, o todo lo contrario. Recordamos la infancia como un proceso placentero, pero tiene que ver con cómo se vivió ese momento. Y de esa medida, finalmente entonces, la interacción y el desarrollo de habilidades básicas sociales tiene que estar facilitado por un adulto, tiene que estar motivado, y en la casa pasa lo mismo, ¿ya? El adulto es finalmente la relación vinculante, y de alguna u otra forma, la exposición, por ejemplo, en la tele, no es algo que tenemos que satanizar, pero al mismo tiempo es un factor o recurso que, si es bien utilizado, establece relaciones vinculantes con otro más, ¿ya? Y de esa forma, la exposición de forma continua establece de que el niño no encuentre motivación por ver tele, pero nuevamente, si es una tentación comunicativa, y empezamos a usarlo de forma mucho más pausada, mucho más controlada, con tiempos de interacción, con apagarlo y que el niño, por ejemplo, le tome de la mano para encenderlo de nuevo, es finalmente un precursor como tentación. Finalmente, muchos de nosotros tenemos lo mismo. El celular para muchos de nosotros es relevante. Y si en un momento u otro nos lo quitan, y nosotros nos quedamos sin celular, la interacción de algún factor también empezamos a colapsar. Entonces, eso tenemos que tener cuidado, de que finalmente prohibir algo no es satanizar, pero también tiene que ver con de qué forma lo usamos como recurso terapéutico. Entonces, para poder trabajar lo que tiene que ver con las variables que son motivacionales, es decir, que el niño se empieza a dar cuenta que quiere interactuar con otros niños, tiene que ver con que este niño tenga las habilidades para hacerlo, que el niño se dé cuenta de qué forma puede disminuir la ansiedad, enseñarle a respirar, enseñarle a calmarse, a decirle, mira, si estás muy estresado, recuerda que andas, por ejemplo, con algún objeto que sea significante. Y de alguna otra forma, muchos tenemos cosas o factores, por ejemplo, que nos ayudan. Yo ando con un plumón en el bolsillo, porque como hago clase, siempre tengo el plumón. Y antes de irme, por ejemplo, a cualquier sala, tengo en caso de el plumón. Es decir, si no me funciona el PowerPoint, tengo mi plan B, ¿ya? O plan C o D, lo que sea. Pero de alguna otra forma tengo un factor que es finalmente desestresante y que disminuye las conductas ansiógenas. En esta forma, también exponer a un niño tiene que ver con empezar a que se dé cuenta de que hay variación de tareas. Y en la casa es el momento en que tenemos que prepararlo para los factores que son de flexibilidad. Decirle a un niño, por ejemplo, todos los días estamos haciendo esta actividad en la tarde, pero hoy día, a diferencia de caminar por esta cuadra, vamos a caminar por la otra. Pero la exposición no es de un momento a otro, en el momento que estamos en la cuadra, llegar y cambiar el camino. Porque eso es ansiógeno, eso es estresante. Y a nosotros nos pasaría lo mismo si nos dicen, por ejemplo, en la mañana, ¿saben qué? Esta calle se encuentra cerrada. ¿Por qué tenemos que hacer entonces? Cambiar nuestro circuito y de alguna forma, ansiógenamente igual nos prepara eso. Entonces, ¿qué hacemos? El día anterior vamos anticipando eso. Recuerda que mañana vamos a caminar por una cuadra distinta. Mira, esta es la foto de la otra cuadra. Prepárate al cambio. Para que cuando lleguen, por ejemplo, a etapas escolares y el docente no llegue al aula, este chico no colapse porque faltó el profesor de la clase que tenía, sino que de cierta forma se va preparando de forma contingente a situaciones que son de cambio. Y de la misma forma empezamos a prepararlo con niños que finalmente entiendan que este chico presenta habilidades que son distintas y tiempos distintos, ¿ya? Que la motivación quizás no es el contacto físico de llegar y abrazar, sino que es enseñarle y decirle, mira, ¿sabes qué? En el caso tuyo, por ejemplo, particular, Gabriel, le encanta que lo saluden. Pero el saludo no es ir a abrazar, porque lo está colapsando. El saludo para él es que le digan hola y le den la mano. Y ese proceso de preparación también es nuestro recurso, para que finalmente nuestros hijos estén mucho mejor. Y de esa manera entendemos entonces que reconocer emociones ajenas es un factor predisponente de finalmente entender qué pasa con la pena, con la alegría y la tristeza. Y de esa forma las relaciones sociales se versan de mejor manera. Ya desarrollar habilidades sociales tiene que ver con el factor de empezar a enseñarle de forma paulatina y continua cómo es, por ejemplo, incluso la emoción que él vive. Y después la exposición es que entienda que otro niño también pasa por las mismas emociones y que los procesos de calma tienen que ver con eso. Con si, por ejemplo, el llanto es complejo, pero en cierta medida él puede lograr, a través de la respiración, a través, por ejemplo, de objetos que sean de calma, a través, por ejemplo, de un buen abrazo que entrega aspectos proprioceptivos, o sea, finalmente que tiene que ver con aspectos musculares, determina que él se pueda calmar y que de cierta forma empieza a establecer una relación mucho más vincular y placentera y que no todo el mundo sea estresante. Por ejemplo, acá en el caso del Agus empezamos a trabajar nuevamente la mirada espontánea, que nos mira a los ojos, usar objetos. Hay aspectos sensoriales también, ya que están ahí puestos en juego,
para que él empiece a calmarse y empiece a lograr procesos que sean motivantes, ¿ya? De la misma forma, utilizar aspectos corporales es relevante y imitar para poder reconocer emociones que son ajenas también es un precursor de lo que tiene que ver con la interacción. Entonces, el punto tiene que ver con lo siguiente dentro de la comunicación e interacción. Anteriormente vimos niños que se encuentran con un aislamiento completo de la interacción. Después empezamos a entender que este chico ya no está en el aislamiento, pero sí empieza a utilizar al adulto para poder establecer relaciones vinculares. Pero el punto es, ¿qué pasa con los niños que ya tienen relación con adultos y tienen la motivación por interactuar con otros niños? Y esa motivación de querer participar, pero al mismo tiempo darse cuenta de que quizás son diferentes en la forma en que se relacionan, con ese proceso de sentirse con aislamiento, decir finalmente, ¿sabes que me siento con un sentido de soledad? Y ese proceso tiene que ver entonces con un determinante importante en la interacción. ¿De qué forma apoyamos? Ahí es cuando aparecen más disciplinas, cuando aparece el psicólogo, cuando aparece el fonoaudiólogo, cuando aparece el educador diferencial, porque la interacción de las diferentes personas y profesionales que trabajan con sus hijos es determinante a la hora de poder entender toda la complejidad que está pasando en su mundo. Y de esa forma entendemos entonces que, por ejemplo, este proceso que puede ser mucho más estresante y que finalmente quieren relacionarse, que quieren interactuar con un otro, requiere entonces el entrenamiento en habilidades sociales. Requiere entonces enseñar de forma contingente cómo actuar si es que pasa algo. Y ahí aparecen los juegos que son más complejos. Por ejemplo, jugar al doctor. Cuando empezamos, el niño, por ejemplo, se enfermó esta muñeca, está enfermo, ¿qué hacemos? Y ahí tenemos que partir y jugar. Llegó la ambulancia, lo llevaron al doctor. ¿Por qué? Porque enseñamos las causas y efectos de las acciones. Enseñamos entonces que las cosas pasan, pero si bien pasan, también se pueden solucionar. Y de esa forma disminuimos también qué pasa con el tema de la interacción con niños que pueden ser ampliamente flexibles y que de otra forma promueven constantemente nuevas interacciones. De esa forma empezamos a darnos cuenta entonces de que hay que decirle a los chicos y explicarles de forma bastante concreta qué pasa o cómo se sentiría él si pasa alguna acción. Decirle, por ejemplo, el otro día iba caminando y me golpeé en la rodilla. Y si este chico no pregunta cómo te sentiste, cómo estabas, decirle de forma directa, pregúntame cómo me siento, pregúntame qué me pasó, pregúntame qué hice. Enseñarle de forma explícita, sin temor a que finalmente lo que pueda ser la respuesta. Y le enseñamos y le decimos, oh, me golpeé en la rodilla. Le decimos, pregúntame. Y él dice, ¿qué te pasó? Y uno dice, mira, lo que me pasó fue esto. Lo explicamos, pero también lo llegamos a la calma. Y le decimos, mira, no es tan terrible. Lo que pasó fue esto, porque estaba jugando también, cuando yo era niño, jugaba con otros niños y crear historias que sean atingentes y contingentes. Desarrollar finalmente grupos que sean estructurados, de ayuda, de estimulación, de interacción con un otro. Y ese proceso también tiene que ver con enseñarles de forma bastante explícita a buscar ayuda. Que ellos entiendan que si están pasando por situaciones que son complejas, un adulto puede ayudarlo. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, no entendí esto, que pregunten. No entendí, o necesito cachar más tiempo, o por favor ayúdenme, enséñenme. Enseñar ese proceso es finalmente crear relaciones que son mucho más placenteras, porque entiende que la calma está en la medida de poder establecer una relación vincular con otras personas que sean significantes, y no solamente con sus padres, sino que también con otro educador, con el psicólogo del colegio, con el grupo PIE que estás yendo. De otra forma, ese proceso es también incorporar a otros adultos a que nuestro niño finalmente pueda lograr relaciones que sean placenteras. Y de esa forma aparece desarrollar explícitamente los procesos de empatía, interactuar con un otro, darse cuenta qué pasaría si hacemos algo, a este otro chico, por ejemplo, le dolía la guatita, qué podemos hacer, ¿ya? De esa forma empezamos entonces a crear finalmente la interacción con pares. Entonces, las dificultades dentro de la empatía en los niveles más complejos tienen que ver finalmente con entender y reconocer cuáles son las motivaciones y los intereses que tienen nuestros niños. Darnos cuenta entonces que la motivación y la interacción en actividades que ellos elijan es vital. Porque si nosotros queremos exponerlos a situaciones que, por ejemplo, no les gustan, y uno dice, ¿sabes qué? Mira, vas a empezar a ir con otros niños a hacer danza, y nosotros no reconocemos que al chico lo que le gusta, por ejemplo, es o son los juegos de computación o videojuegos, estamos exponiéndolo no solamente a la interacción con pares, que ya es complejo, sino que al mismo tiempo estamos exponiéndolo a algo que no es motivante ni placentero y que tenga que empezar a relacionarse con niños, y ya eso ya es terrible, catastrófico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Versar las relaciones con otros niños en la medida de interacciones que sean motivacionales, actividades de juego que les gusten, hacer, por ejemplo, estos
tema de playgrab con otros niños, por ejemplo, en la casa. Decirle, a ver, ¿cuáles son tus compañeros que te llevas bien en el colegio? E invitarlo a la casa a jugar dentro de una zona de confort que él sienta que puede hacer algo bueno. Y finalmente decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a invitar a estos dos compañeros, prepararlo para eso y vamos a jugar una tarde, por ejemplo, de videojuegos, ¿ya? Porque él sabe que es bueno con videojuegos y la persona que siente efectivo muestra lo que es efectivo. Nosotros mismos lo hacemos, ¿ya? Si, por ejemplo, se quieren juntar con sus amigos, ustedes en la casa, y quieren finalmente hacer una relación y sobresalir y hacer algo que sea valioso para ustedes, no van a, por ejemplo, no sé, poner un ring de boxeo en el living para mostrar finalmente cómo son. Van a mostrar algo que son buenos. Y van a decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy bueno en la cocina, soy bueno pintando, o podríamos ver una película. Cuando uno se siente efectivo y competente en lo que hace, finalmente quiere compartir eso con otro. Y acá tenemos que hacer lo mismo. La validación entonces de los intereses de nuestros niños es vital a la hora de poder desarrollar relaciones que sean vinculantes con pares. Entonces partamos finalmente de esa iniciativa y finalmente la motivación está en la medida del juego, ¿ya? Entonces, establecer relaciones con otros chicos, emplear documentales, ver videos, ver películas con un otro y explicarle de forma directa qué pasó en la película. Mira, esto pasó por esto pasó por esto otro, y de esa forma la comunicación y la interacción y relaciones sociales van a empezar a aumentar. Y también la motivación del niño por participar, ¿ya? Establecer relaciones que sean y que verse en vínculo, que el niño se dé cuenta de que el acceso está, pero está en la medida de poder comunicarle a un otro. Y después de eso empiezan a aparecer las palabras, en un trabajo continuo, bastante paulatino, a veces más difícil. Pero la comunicación tiene que ver finalmente con la interacción y el contacto visual es vital, ¿ya? Y de la misma forma, para ir terminando esto ya, las conductas comunicativas para poder pedir, e incluso el uso de las palabras y también a veces las dificultades que aparecen en poder comentar, en poder declarar, en poder contar cómo le fue en la casa, tienen que irse llenando de contenido. Me he dado muchas veces cuenta que cuando llegan, por ejemplo, a terapia, los chicos, uno le pregunta ¿cómo te fue en el colegio? Y te dicen bien, ¿ya? Porque la respuesta es automática, el bien. Pero el bien es finalmente una forma, un nivel de categoría. Es cuantificable. Bien, mal, regular, a veces bien, puede decirlo. El punto es empezar a llenar de contenido esa palabra. Y el bien va acompañado del por qué, ¿ya? Entonces dicen, por ejemplo, ¿cómo te fue? Bien, porque, y si no saben qué decirte, uno llena de contenido. Le dicen porque jugaste con tus amigos, porque estuviste jugando a la pelota, porque estuviste en clase y te fue bien. Ese contenido de información es determinante para que el niño empiece a tener esos pequeños poderes. Y la próxima vez que le preguntemos en la casa cómo te fue, es posible que te diga o use alguna de esas tarjetas que finalmente estamos entregando, ¿ya? Y ahí aparecen, por eso a veces aparecen modelos que son más PEG-Stitch y todo el proceso que también fundamentalmente estimula el lenguaje y la comunicación y anticipación. Entonces, la creación y el uso de palabras es finalmente darnos cuenta de que este chico va incorporando cosas más complejas y al mismo tiempo empieza a darse cuenta de que la narración y la descripción de acontecimientos es vital, ¿ya? Por ejemplo, mostrar noticias, decir, mira, acá hubo un choque, y explicarle el porqué, ¿ya? Los porqué son el gran mundo que finalmente suscita muchas veces problemas de flexibilidad, porque todo puede pasar, ¿ya? Y ese proceso que es ansiógeno determina que los chicos finalmente no puedan expresar de forma mucho más subjetiva lo que les pasa en su mundo. Y esa relación, lo mismo nos pasaría a nosotros, tiene que ser vinculante. Porque finalmente yo espero que muchos de nosotros no establezcamos relaciones y empecemos a contar lo que nos pasa sin haber conocido a un otro. Ir en la calle y decirle, oye, te quiero contar lo que me pasó en la mañana, mira esto. No, es una relación vinculante. Es finalmente encontrar a un otro con quien yo quiero compartir, comentar y declarar lo que me pasa. Acá pasa lo mismo. Y el respeto por querer comentar tiene que ver también con entregar las herramientas para que este chico comente. Entonces, el juego nuevamente es el gatillante y motivador de interacciones. Y el contacto visual es finalmente la fuente de interacción que incluso yo tengo con ustedes ahora, ¿ya? Yo voy mirando a una persona, miro a otra. ¿Por qué? Porque la idea es establecer una relación desde la comunicación y no solamente el uso de las palabras, ¿ya? Así que la idea y la invitación es a eso, ¿ya? Hay algunas investigaciones que también van a estar en el Power, que son fundamentalmente también lo que están respaldando lo que hicimos hoy día, que hablan un poco de la intervención que tenemos, la empatía y de cierta forma cómo los trastornos del espectro autista están apoyados en gran medida con el desarrollo sistemático de estrategias. Y por último, lo que tiene que ver con una aproximación a la atención, a habilidades que son más cognitivas, ¿ya? Así que también en algún momento, si es que quieren el acceso, ahí por lo menos aparecen como lecturas complementarias, ¿ya? Y referencias bibliográficas de hoy día y eso. Muchas gracias.